Muy buenas noches, señor docente, quien le habla, Jocelyn Ramos Ampicho. En esta oportunidad vamos a analizar una sentencia que aborda sobre la protección y defensa legal del software. Específicamente analizaremos la sentencia de fecha 23 de marzo del 2012 del expediente 99, donde se trata sobre los petroaudios. Esta sentencia aborda un caso de asociación ilícita para delinquir aquí en el Perú, donde se involucran varios acusados en actividades delictivas relacionadas con la interceptación de comunicaciones y violación de correspondencias. Con referente a este caso, responderemos a tres preguntas. La primera es, ¿ante qué tipo de delitos estamos? Estaríamos frente al delito informático, ya que se presencia a simple vista una conducta ilícita, afectando descaradamente lo permitido dentro de nuestras normas jurídicas, por lo que de forma clara en el capítulo 2 de los delitos informáticos y en su artículo 2 nos menciona que si el agente accede deliberadamente e ilegítimamente en todo o en parte al sistema informático vulnerado, las medidas de seguridad establecidas para impedirlo será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años y con 80 o 120 días de multa. A su vez, el artículo 1 también nos menciona que tiene como objeto de la ley prevenir y sancionar las acciones ilegales que afectan los sistemas y datos informáticos, así como bienes relacionados con la ley, realizadas a través de tecnologías de la información o la comunicación, con el fin de combatir la ciberdelincuencia de manera efectiva. Con referencia a la segunda pregunta ¿es posible la aplicación de la teoría del fruto envenenado? ¿Quién o quiénes podrían argumentar esta teoría? En primera instancia, veo conveniente que definamos el significado y la procedencia de la teoría del fruto envenenado. En todo proceso existe lo que llamamos las garantías constitucionales. Parte del significado de estas garantías es que ningún tipo de autoridad gubernamental puede ingresar a un domicilio sin contar con una orden judicial o sin el consentimiento del ocupante. Asimismo, no puede recoger pruebas de manera arbitraria o con engaños. El realizar estas altimañas definiría que se denomina la teoría del fruto envenenado, la cual fue una metáfora utilizada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en los años de 1920. Esta doctrina establece que si la fuente de la evidencia representada como el árbol está viciada, entonces cualquier prueba que se deriva de esta fuente, es decir, del fruto, también estaría viciada. La definición de la teoría del fruto envenenado también tuvo lugar en la jurisprudencia española en los años de 1984, una sentencia del Tribunal Constitucional de España. Consagró la doctrina del fruto del árbol envenenado, indicando que las pruebas obtenidas mediante la violación de los derechos fundamentales como la intimidad y la libertad no debían ser admitidas. En el caso de los petroaudios, que es nuestro caso de análisis, la teoría del fruto envenenado podría ser aplicada, dado que la base de las pruebas, las grabaciones de las conversaciones telefónicas, fue obtenida mediante una interceptación ilegal de la telecomunicación, lo que constituye una violación del derecho a la privacidad que lo estipula nuestro artículo 2 de la Constitución Política Peruana. La interceptación telefónica no fue autorizada por un juez ni se realizó dentro del marco de una investigación oficial, lo que hace que las pruebas sean obtenidas de manera ilícita. En ese sentido, las grabaciones podrían considerarse contaminadas y, según la teoría del fruto envenenado, todo lo derivado de ellas, incluso la información clave que revelaba la corrupción, también podría ser excluido del proceso. Ahora, con referencia a esta misma premisa, ¿quiénes argumentarían esta teoría?
Obviamente los abogados defensores de los implicados serían quienes probablemente argumentarían la aplicación de esta teoría, alegando que las grabaciones fueron obtenidas en violación del derecho a la privacidad y el debido proceso, por lo que no pueden ser utilizadas como pruebas válidas. Al haber sido obtenidas de manera ilegal, cualquier derivación de dichas pruebas, ya sean testimonios, investigaciones o algún tipo de evidencia adicional, debería ser inadmisible, ya que estaría contaminada por la ilegalidad original. Excluir estas pruebas sería esencial para proteger los derechos fundamentales de los acusados y evitar que el Estado valide e incentive la obtención ilícita de evidencias en futuros casos. Por otro lado, el Ministerio Público o la Procuraduría de Anticorrupción podrían argumentar en contra de la aplicación estricta de la teoría del fruto envenenado, basándose en qué? En el principio del interés público, donde alegarían que aunque las pruebas fueron obtenidas de manera ilícita, el contenido de los audios revelaba una conducta de corrupción que afecta gravemente el bien común y el manejo de recursos públicos. Por ello, en aras de la justicia podría considerarse que la gravedad de los hechos justificaba la admisión de las pruebas. Para terminar de responder esta pregunta, si bien la teoría del fruto envenenado es aplicable al caso, ya que las pruebas fueron obtenidas ilícitamente, su implementación en la justicia peruana dependería del balance entre la protección de los derechos fundamentales y la necesidad de sancionar actos de corrupción que afecten el interés público. Los defensores de los acusados serían quienes más probablemente esgrimieron esta teoría, mientras que la Fiscalía podría intentar justificar la validez de las pruebas por su relevancia para la lucha contra la corrupción. La decisión del tribunal podría inclinarse por valorar la proporcionalidad entre el derecho a la privacidad y el interés público. Con referencia a la tercera y última pregunta es, si usted fuera el juez a cargo del caso, ¿cuál sería el fallo? La sentencia del 23 de marzo del 2012, correspondiente al expediente 99, aborda un caso de asociación ilícita para delinquir aquí en el Perú, donde involucran varios acusados en actividades delictivas relacionadas con la interceptación de comunicaciones y violación de correspondencias. No, si tuviera bajo mi cargo el fallo, consideraría varios factores claves. El tribunal determinó que que los acusados utilizaron una empresa, que es Business Track SAC, como fachada para llevar a cabo sus actividades ilícitas. La sentencia subraya que se probó la existencia de delitos graves y que los acusados actuaron a complicidad, lo que justifica medidas severas contra ellos y contra la persona jurídica involucrada, específicamente contra sus representantes. La argumentación que daría al fallo es sobre la responsabilidad penal, que los acusados no solo deben ser responsables por las acciones individuales, sino también por el uso abusivo de la persona jurídica para facilitar esos delitos. Esto respalda la aplicación de consecuencias accesorias como la disolución de la empresa implicada, lo cual es coherente con el artículo 5 del Código Penal peruano. Como segundo argumento sería la prevención general. Es fundamental enviar un mensaje claro sobre la intolerancia hacia el uso de las estructuras empresariales para cometer delitos. La severidad en el castigo que se podrían aplicar puede actuar como un disuasivo para otros infractores que consideren utilizar empresas como herramientas de intermediación de actividades criminales. Como tercera argumentación, es la restitución y reparación, además de las penas privativas de libertad, y sería pertinente ordenar reparaciones civiles a favor del Estado, dado que los delitos cometidos causan un agravio directo a la administración pública y a la confianza social de las instituciones.
Después considero la proporcionalidad de las sanciones. Las penas deben ser proporcionales a la gravedad de los delitos cometidos y al impacto en la sociedad que han ocasionado. En este caso, las sanciones deben reflejar no solo el daño causado, también el nivel de organización y premeditación demostrado por los acusados, ¿no? En conclusión, si fuera mi persona el juez, dictaría una sentencia que contemple penas privativas de libertad significativas para los acusados, así como la disolución de la empresa Business Track y reparaciones económicas al Estado. Esta decisión no solo busca sancionar a culpables, sino también prevenir futuros delitos mediante un enfoque contra el uso indebido de personas jurídicas en actividades criminales. El fallo buscaría equilibrar la protección de los derechos individuales con la necesidad de combatir la corrupción, asegurando que se haga justicia sin sacrificar principios, sobre todo principios fundamentales del Estado de Derecho. Se trataría no solo de castigar al culpable, sino también de establecer un precedente que promueva un gobierno más transparente y responsable. La sentencia confirma la existencia de una organización criminal dedicada a interceptar ilegalmente comunicaciones telefónicas y correos electrónicos, utilizando como fachada la empresa Business Track, donde cada acusado, liderado por Elías Manuel Ponce Feijo, cumplió roles específicos desde las instalaciones del software hasta la comercialización de la información obtenida ilícitamente, lo que evidencia su participación activa en una asociación ilícita para delinquir. Las pruebas presentadas como audios y correos intervenidos fueron reconocidos por los agraviados, demostrando la manipulación de las comunicaciones con fines comerciales. Los argumentos de esta defensa, como la cadena de custodia y la persecución política, fueron insuficientes para invalidar las pruebas. Por ello, condenaría a los acusados a las penas solicitadas y ordenaría la disolución de la empresa Business Track, así como el pago solidario de la reparación civil a los agraviados de este caso. Bien, eso ha sido todo en cuanto al análisis del caso de los petroaudios. Muchas gracias.